Apreciados estudiantes, en esta oportunidad vamos a estar hablando entonces acerca de la regulación del equilibrio ácido-base. En lo referente a la regulación del equilibrio ácido-base, hay una producción permanente de ácidos como resultado justamente de los procesos metabólicos. Y esa concentración de protones o su expresión como pH se va manteniendo constante mediante la existencia de sistemas buffer o tampones que vamos a ir viendo más adelante. Esta regulación depende de dos órganos en particular, el pulmón por un lado, en lo referente a los ácidos volátiles, y el riñón con respecto a los ácidos no volátiles, sobre todo el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Cuando hablamos entonces de concentración de iones, sobre todo protones y pH, vemos que cada sustancia en particular tiene una concentración peculiar. Por ejemplo, en la sangre vemos que el pH promedio es de 7.40, pero sabemos también que existen límites que van de 7.35 a 7.45. Quiere decir que por debajo de 7.35 yo considero que estoy en un estado de acidosis, mayor cantidad de protones, menor pH. Por encima de 7.45 yo estoy con una alcalosis, menor cantidad de protones o hidrogeniones, pero el pH es mayor. Y así vamos viendo, por ejemplo, que en la sangre arterial es de 7.40, en la sangre venosa 7.35, el líquido intersticial sería 7.35, el líquido intracelular va de 6 a 7.4, la orina va de 4,5 a 8 y el ácido clorhídrico tiene un promedio de pH, ¿verdad?, bastante ácido, de 0.8. Entonces, existen distintas concentraciones de pH dependiendo, ¿verdad?, justamente del líquido que estemos analizando. Vemos entonces en este ejemplo la concentración de iones protones y pH en los líquidos orgánicos, como les dije, en sangre arterial, en la sangre venosa, en el líquido intersticial, en el intracelular, en la orina y en el ácido clorhídrico. Vemos que la acidez del ácido clorhídrico, valga la aclaración y redundancia, es bastante baja, ¿verdad?, con respecto al valor, ¿verdad?, 0.8. Sin embargo, la orina vemos que tienen parámetros un poco más aumentados de 4,5 hasta 8. Y la sangre arterial, como les dije, un promedio de 7.40 aproximadamente. La sangre venosa es un poco menor, ¿verdad?, llegando a 7.35. Cuando hablamos entonces de estos sistemas buffer o tampón, ¿qué queremos decir? Donde el medio interno tiene que mantener un pH dentro de los límites fisiológicos, que sería de 7.35 como límite inferior a 7.45 como límite superior. En el organismo entonces hay una producción continua, por supuesto, de ácidos, donde normalmente esa producción es de 50 a 100 miliequivalentes por día de ácidos fijos, que vienen de dónde? Del metabolismo de los aminoácidos, que contienen por supuesto sulfuro, como el caso de la metionina y la cisteína, o de aquellos aminoácidos catiónicos, en el caso de la lisina y la arginina, pero también un valor de 10.000 a 20.000 miliequivalentes por día del ácido volátil en forma de dióxido de carbono. Los hidratos de carbono y las grasas son normalmente metabolizadas a productos finales neutros. Y por ejemplo, en la hipoxia, donde la glucosa se metaboliza ahora a protones y a lactato. Y en el déficit de insulina, donde los triglicéridos se metabolizan a protones y a beta hidroxibutirato. Por eso es que en situaciones patológicas, como por ejemplo una diabetes mellitus descompensada, cuando le pedimos un análisis de orina al paciente, ¿qué encontramos? Encontramos que en el análisis de orina nos mide normalmente leucocitos, hematíes, células epiteliales planas, pero también nos analiza la cantidad de proteínas, la cantidad de glucosa si pudiera aparecer por la orina y cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué es lo que encontramos generalmente en estos pacientes cuando hay un debut, por ejemplo, la diabetes mellitus? Mayor producción de cuerpos cetónicos, quiere decir que se están eliminando por la orina, y uno de los cuerpos cetónicos, ¿cuál es? El beta hidroxibutirato, la acetona o el ácido acetoacetato. Entonces son esos elementos que vamos viendo indirectamente en situaciones patológicas, como por ejemplo un paciente descompensado con diabetes mellitus. Supongamos que sea una situación fisiológica, es decir, donde haya un ayuno, porque la persona tiene que, o el paciente debe de ir a hacer su análisis de rutina. Entonces, cuando aparece cuerpos cetónicos, por ejemplo, en el contexto del ayuno, significa que corresponde y responde exclusivamente al ayuno, sacando otras patologías de base. Pero si es un paciente ya conocido, portador de una diabetes mellitus, por ejemplo, donde ya tiene varios años en su haber o está debutando, la presencia de cuerpos cetónicos no está hablando justamente que existe ese déficit de insulina y que está siendo difícilmente regulado, porque esos pH no se están manteniendo como tiene que ser. Entonces hay una disregulación en la
forma de poder mantener entonces este pH entre 7.35 a 7.45. Y ahí es donde tenemos los sistemas buffer o sistema tampón que nos van a permitir entonces lograr el equilibrio. Existe una defensa frente a los cambios de la concentración del ion protón. Los ácidos fijos se eliminan lentamente, entonces el organismo dispone de medios para que pueda defenderse de forma rápida de esa acidez, quiere decir mayor concentración de hidrogeniones o de protones que actúan coordinadamente. Entonces la primera línea de defensa, ¿cuáles son? Son los buffer o los sistemas amortiguadores que los vamos a estudiar mejor también en bioquímica. Y la segunda línea ya comenzaría entonces con la regulación respiratoria, porque recuerden que el pulmón es un órgano importante en la regulación del equilibrio ácido-base. Así como también la tercera línea viene a ser la regulación renal. ¿Por qué la regulación renal es la tercera línea? Porque el riñón tarda días o semanas en tratar de, digamos, adaptarse y cumplir con su función de regulación propiamente dicha. Sin embargo, cuando existen situaciones, por ejemplo, de acidosis metabólica, que vamos a ver más adelante, el riñón, la regulación respiratoria es mucho más rápida porque es de horas, de minutos a horas prácticamente. Este es un ejemplo entonces donde vemos los ácidos no volátiles, por supuesto, y qué va pasando. Tenemos la captación de alimentos que tienen que pasar entonces por el proceso de la digestión, posteriormente a la absorción, va por el metabolismo celular de los nutrientes y van en forma de CO2 que posteriormente van a permitir la formación, ¿verdad?, del ácido carbónico, y los otros van en forma de ácidos no volátiles. Los ácidos no volátiles, ¿por dónde eran eliminados? Por el riñón, excretados o combinados con bases urinarias. Sin embargo, aquel que es volátil, como por ejemplo el dióxido de carbono, va al aparato respiratorio. Sabemos que la primera línea de defensa, ¿cuáles son? Son los buffer intra y extracelulares, y la segunda línea de defensa ya sería entonces el buffer respiratorio con la regulación respiratoria. Y la tercera línea de defensa sería el buffer renal, ¿verdad? Donde permite entonces la regulación por medio de los ácidos no volátiles como el ácido sulfúrico o el ácido fosfórico. Cuando hablamos de amortiguadores, ¿qué estamos hablando? Es un tampón o amortiguador, viene a ser un sistema que está formado por un ácido débil, pero también tiene una sal fuerte de dicho ácido. Entonces eso hace que va funcionando o que funcione como base. ¿La misión cuál es? Es amortiguar, es decir, disminuir justamente esos cambios de acidez, ¿verdad?, de una solución. Entonces, ¿qué hacemos? Conseguimos que el pH de la solución cambie lo menos posible, entonces ese efecto prácticamente es inmediato. ¿Para qué? Para mantener siempre el equilibrio. Entonces, tenemos que hay tres sistemas primarios, ¿verdad?, que regulan la concentración de protones en los líquidos orgánicos para evitar qué cosa, tanto la acidosis como la alcalosis. ¿Cuáles eran? Los sistemas de amortiguación ácidos básicos, ¿verdad? Químicos, por supuesto, los líquidos orgánicos que van a combinarse de forma inmediata con un ácido, ¿verdad?, o una base para evitar cambios excesivos en la concentración de protones. Por otro lado está el centro respiratorio que regula la eliminación de CO2 y por lo tanto de ácido carbónico y el líquido extracelular. Y los riñones, por otro lado, que pueden excretar una orina tanto ácida como alcalina. ¿Y eso qué va a hacer? Va a permitir entonces la normalización, ¿verdad?, de la concentración de ¿qué? De protones. ¿En dónde? En el líquido extracelular, en caso, por supuesto, de acidosis o de alcalosis. Entonces, cuando hay un cambio en esa concentración de protones, esos sistemas amortiguadores, ¿qué van a hacer? Van a reaccionar en un tiempo de segundos prácticamente para contrarrestar entonces estas desviaciones, ¿no es cierto? Entonces esos sistemas amortiguadores, ¿qué van a hacer? No eliminan ni añaden los iones protones al organismo, sino que se limitan a atraparlos hasta que pueda verse o reflejarse nuevamente el equilibrio. Entonces, la segunda línea de defensa hablamos que es el aparato respiratorio, que actúa por supuesto en pocos minutos y que va a ser eliminando el CO2 por supuesto y por tanto el ácido carbónico del organismo. Y estas dos primeras líneas generalmente impiden que la concentración de protones cambie demasiado hasta que comienza a funcionar, ¿qué cosa? La tercera línea de defensa, ¿verdad?, que es mucho más lenta, que viene a ser entonces la regulación de los riñones y que pueden eliminar justamente el exceso de ácido o de base. Y aunque esta respuesta renal entonces es relativamente lenta, comparando con las otras defensas, ¿por qué? Porque requiere justamente intervalo de horas a varios días, es necesariamente la más potente. Por eso es bastante importante. ¿Cuáles son los amortiguadores entonces que vemos, que conocemos? El bicarbonato, el dióxido de carbono en el plasma, en el líquido intersticial, la hemoglobina en los hematíes, las proteínas plasmáticas intracelulares, el fosfato disódico o el fosfato monosódico en el plasma, en los hematíes y entonces en el líquido intersticial.
Cuando hablamos entonces del tapón bicarbonato, ¿qué pasa? El sistema amortiguador del bicarbonato consiste entonces en una solución acuosa que tiene dos componentes, un ácido débil, que es el ácido carbónico, y una sal bicarbonato, por ejemplo, el bicarbonato de sodio. Entonces, ese cambio, ¿verdad? Donde el ácido carbónico se forma en el organismo mediante la reacción de ¿quién? Del CO2 con el agua y es desdoblada justamente por la anhidrasa carbónica. ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de reacción? Es una reacción lenta y se forman, por supuesto, grandes cantidades de ácidos carbónicos muy pequeñas, a menos que tenga lugar, ¿verdad?, en la presencia justamente de la enzima anhidrasa carbónica. Entonces, esta enzima, ¿dónde es abundante? En las paredes de los alveolos pulmonares, donde libera justamente el CO2 y también se encuentra en las células epiteliales de los túbulos renales, donde el CO2 reacciona con el agua para formar nuevamente el ácido carbónico. ¿Qué pasa entonces? El ácido carbónico se ioniza débilmente y forma pequeñas cantidades de, ¿qué? De protones, ¿verdad? Y de bicarbonato. Entonces, por otro lado, el segundo componente del sistema, ¿cuál es? Es la sal de bicarbonato, que se encuentra principalmente en forma de bicarbonato de sodio en el líquido extracelular. Y ese bicarbonato de sodio se ioniza casi por completo, formando entonces lo que sería bicarbonato por un lado y sodio por el otro. Entonces, gracias nuevamente a la débil disociación del ácido carbónico, la concentración del protón es extraordinariamente pequeña. Entonces, cuando se añade un ácido fuerte, como por ejemplo el ácido clorhídrico, a la solución amortiguadora de bicarbonato, ¿qué hace? El bicarbonato amortigua los iones hidrógenos liberados del ácido y se forma entonces más ácido carbónico con el aumento de la producción de dióxido de carbono y de agua. Es lo que tenemos entonces aquí, donde en condiciones normales el sistema de bicarbonato CO2 representa el 75% de la capacidad tampón total de la sangre. Con respecto entonces al tampón bicarbonato, ¿verdad? Amortiguador bicarbonato, por medio de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, viene entonces que yo necesito formar, por supuesto, bicarbonato, ¿verdad? Y protones. Esta unión me va a hacer la producción de ácido carbónico y nuevamente donde el CO2 es un ácido volátil que va nuevamente a los pulmones, que sería entonces la segunda línea de defensa. ¿Qué pasa con estos amortiguadores? Los tampones del compartimiento intracelular son cuantitativamente más importantes, pero hay algo cierto, que no son bien conocidos. Entonces, aparte de este sistema, entonces, ¿de quién? De la hemoglobina, por ejemplo, los más importantes son el fosfato disódico, el fosfato monosódico y el de las proteínas intracelulares. ¿Qué pasa? Los protones penetran entonces en las células intercambiándose por sodio, por potasio, lactato, por ejemplo, y son neutralizados por ellos y ese proceso tarda generalmente 2 a 4 horas. Este es un ejemplo entonces de la forma, ¿verdad?, de los hematíes, que son también un sistema tampón, ¿verdad?, a nivel intracelular, donde vemos que el CO2 puede ser transportado como bicarbonato unido a la hemoglobina carboxihemoglobina o CO2 libre. Entonces se puede transportar como bicarbonato unido a la hemoglobina como carboxihemoglobina o en forma de CO2 libre. Las funciones amortiguadoras de la proteína. ¿Qué pasa con las proteínas? Las proteínas son amortiguadores intracelulares importantes. Entonces las proteínas son uno de los amortiguadores más importantes. ¿Por qué? Porque tienen elevadas concentraciones, sobre todo dentro de la célula. Entonces ese pH de la célula, aunque ligeramente inferior al del líquido extracelular, sufre cambios aproximadamente ¿dónde? En la proporción a los cambios del pH del líquido extracelular. Entonces, ¿qué pasa? La membrana celular permite una cierta difusión de protones y de bicarbonato, aunque salvo en el caso del rápido equilibrio que se alcanza en los eritrocitos, necesitan varias horas para equilibrarse con los del líquido extracelular. Pero, ¿qué pasa con el CO2? Sabemos que el CO2 va a difundir rápidamente a través de todas las membranas y esa difusión de los elementos del sistema amortiguador del bicarbonato produce cambios donde en el pH del líquido intracelular que siguen a los cambios del pH extracelular. Entonces, por esa razón, justamente, estos amortiguadores del interior de las células ayudan a evitar cambios del pH del líquido extracelular, aunque pueden pasar varias horas hasta que logren la eficacia máxima. Entonces, 60-70% de esa amortiguación química total de los líquidos orgánicos se produce en el interior de las células. Y en su mayor parte, esa amortiguación depende justamente de quién, de las proteínas intracelulares. Entonces, salvo en el caso de los eritrocitos, nuevamente, esa lentitud del movimiento de protones y de bicarbonato a través de las membranas celulares suelen retrasar varias horas
el momento en que las proteínas intracelulares van alcanzando la máxima capacidad de amortiguación de las anomalías ácido-base entonces extracelulares. Entonces esa es la importancia que tenemos. Y por supuesto, la elevada concentración de proteína en las células es otro factor que va a contribuir a la potencia de amortiguación. De hecho, que su pK de muchos de los sistemas proteicos son muy cercanos justamente al pH intracelular. Y ahí tenemos entonces el principio isohídrico, ¿verdad? Donde todos los amortiguadores de una solución común se encuentran en equilibrio con la misma concentración de protones. Los pulmones y los riñones regulan la presión parcial de CO2 y de bicarbonato respectivamente. Eso permite mantener el pH de la sangre dentro entonces de los valores normales. ¿Qué pasa con la regulación respiratoria ácido-básica? La segunda línea de defensa, que es la que va actuando, amortiguando la acidez o la alcalinidad en base, ¿verdad?, a eliminar o retener dióxido de carbono, y eso disminuye o aumenta el ácido carbónico, en consecuencia la concentración de protones. En condiciones normales, por supuesto, todos los ácidos volátiles producidos han de ser eliminados, por supuesto, por el pulmón en la totalidad. Cuando hablamos entonces de la producción de este CO2 que va aumentando, aumenta también en consecuencia de que la ventilación alveolar. Entonces, si el pulmón no responde o si disminuye esa ventilación alveolar por otras causas con una producción normal de dióxido de carbono, el CO2 se va acumulando y cuando se saturan, por supuesto, los mecanismos tampones, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión parcial de dióxido de carbono y el ácido carbónico, produciéndose una acidosis respiratoria. Es decir, voy a tener mayor concentración de protones, menor pH, voy a tener un pH ácido y una presión parcial de CO2 bien aumentada con esta acumulación. Entonces, esta concentración de iones de hidrógeno influye sobre la ventilación alveolar. ¿Por qué? Porque el aumento de protones va a estimular entonces la ventilación alveolar. Y si estimula la ventilación alveolar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el pH del líquido corporal vaya aumentando y va a llevar a un estado de acidosis. Cuando hablamos entonces de ventilación alveolar, acidosis respiratoria. El aumento del pH disminuye la ventilación alveolar. Entonces, ¿qué significa eso? Que si yo tengo un pH de 7.46, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar baja. Entonces voy a estar hablando de una alcalosis respiratoria. Conclusión, cuando yo tengo un aumento de la ventilación alveolar y un pH bajo, menor a 7.35, yo estoy hablando de una acidosis respiratoria. Cuando yo tengo un aumento del pH y una presión parcial de CO2 baja, estoy hablando de una alcalosis respiratoria. La función respiratoria compensatoria, por supuesto, por el aumento, obviamente, la concentración de dióxido de carbono. ¿Dónde tengo la regulación de la respiración? Como habíamos visto, el centro de la respiración o de la regulación de la respiración está a nivel del tálamo, está a nivel, perdón, del tronco encefálico, y hay señales que se van mandando justamente para qué, porque hay quimiosensibles a nivel del bulbo y también el generador central del ritmo respiratorio recibe señales para que pueda haber constantemente ese intercambio y producir justamente siempre la regulación o el equilibrio en la cantidad, ¿verdad?, de dióxido de carbono que tengamos. Porque si eso hay en exceso, ¿qué va a pasar? El paciente va a comenzar a tener respiración entrecortada, va a comenzar a hiperventilar, aumenta mi ventilación alveolar y ¿qué va a pasar? Voy a tener una acidosis respiratoria porque si hay un aumento de la ventilación alveolar, el pH va a estar bajo y la concentración de hidrogeniones va a estar aumentada. Existen cambios en la frecuencia respiratoria que van a corregir esas desviaciones, justamente por medio de ya sea de la hiperventilación o de la hipoventilación. En una hiperventilación, entonces, tengo las fórmulas que voy a ir aplicando, obviamente, para ver qué va a pasar. Por ejemplo, el aumento de la concentración de protones, ¿qué va a hacer? Va a estimular la ventilación alveolar. Porque, ¿qué dice eso? Que si aumenta mi concentración de protones, voy a tener un medio bastante ácido. Entonces, la ventilación alveolar no solo está influida o influenciada, ¿verdad?, en la concentración de protones a través de los cambios, por supuesto, en la presión parcial de CO2, sino que la concentración de protones también va a influir en la ventilación alveolar. Otro sistema que tenemos también el control por retroalimentación de la concentración de protones, ¿verdad?, a través del aparato respiratorio. Entonces el aumento de la concentración de protones, ¿qué va a hacer? Va a estimular la respiración y el aumento de la ventilación alveolar reduce la concentración de protones
y el aparato respiratorio va a actuar como un típico regulador por retroalimentación negativa de la concentración de protones. Entonces, esto va a hacer siempre que la concentración de protones supere su valor normal y se va a producir una estimulación del aparato respiratorio y eso va a hacer que aumente la ventilación alveolar. Este mecanismo, que va a hacer, reduce la presión parcial de CO2 de los líquidos extracelulares y desciende la concentración de protones, que va a tender a volver a la normalidad. Por el contrario, si esa concentración de protones se reduce por debajo de los límites normales, se va a deprimir el centro respiratorio y la ventilación alveolar va a disminuir, con lo que la concentración de protones volverá a elevarse y a alcanzar entonces la normalidad. El papel del riñón en el equilibrio ácido-base. Normalmente se producen protones entre 50 a 100 miliquevalentes por día. Hay condiciones patológicas que pueden producirse hasta 500 miliquevalentes por día. Y los protones, que hacen, se neutralizan con los amortiguadores extra intracelulares, pero han de ser eliminados por el riñón, ya que el pulmón no excreta justamente estos protones. El riñón lo que hace es contribuir al balance ácido-base, entonces regulando ¿qué cosa? La excreción de protones y que la concentración de bicarbonato permanezca dentro de los límites apropiados. La función renal, entonces, los riñones controlan, ¿verdad?, el equilibrio ácido-base, excretando ¿qué cosa? Una orina, por supuesto, ¿verdad?, ácida o básica, y esa excreción de la orina ácida reduce entonces la cantidad de ácido, donde en el líquido extracelular, mientras que la excreción de la orina básica elimina las bases de este líquido. ¿Cuál es el mecanismo global? Entonces, el mecanismo global por el que ellos excretan, ¿verdad?, ya sea una orina ácida o básica, es que hacia los túbulos, ¿qué hacen? Se filtran continuamente grandes cantidades de bicarbonato, y si pasan la orina, se extraen entonces bases de la sangre. Entonces, las células epiteliales de los túbulos también van a secretar hacia las luces tubulares grandes cantidades de protones, lo que elimina ácido de la sangre. Entonces, si se secretan más protones que de bicarbonato, habrá una pérdida neta de ácidos, donde en los líquidos extracelulares, y por el contrario, si se filtran más bicarbonato que protones, la pérdida neta será de base. Entonces, vemos que hay una producción de 80 miliquevalentes diarios de ácidos no volátiles, que proceden fundamentalmente del metabolismo de las proteínas. Estos ácidos reciben el nombre de no volátiles porque no son ácido carbónico y por tanto no pueden ser excretados, ¿verdad?, por supuesto, por los pulmones. Entonces, el mecanismo principal de eliminación, obviamente, de estos ácidos es ¿cuál? La excreción renal. Entonces, estos riñones deben evitar también la pérdida de bicarbonato por la orina. ¿Por qué? Porque cada día los riñones filtran alrededor de, generalmente, 4.320 miliquevalentes de bicarbonato. Y casi todos ellos son reabsorbidos por los túbulos, con el objeto de que, de conservar el principal sistema amortiguador, por supuesto, de los líquidos entonces extracelulares. Entonces, de esta forma, ¿qué pasa? Estos riñones van a regular la concentración de protones en el líquido extracelular por tres mecanismos básicos. ¿Cuáles son? La secreción de protones, la reabsorción de bicarbonato filtrado y la producción de nuevo bicarbonato. Entonces, el papel del riñón en el equilibrio ácido-base, ¿cuál es? Eliminar los hidrogeniones como secreción por el túbulo proximal y distal, la unión con el amoníaco, la amoniogénesis, los aniones presentes, que son los fosfatos, y mantener constante la concentración de bicarbonato por medio de la reabsorción o la regeneración. El control renal, entonces, es la concentración de hidrogeniones. Hay una secreción en segmentos proximales. ¿Y qué son los segmentos proximales? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, sobre todo la porción gruesa ascendente, el mecanismo de transporte activo secundario, que es el intercambiador de sodio por protón, que está casi en el 95% de los protones secretados. Entonces, ¿qué pasa? En la luz del túbulo yo tengo este bicarbonato de sodio, por medio, ¿verdad?, de la bomba, ¿verdad?, sodio con protón, se intercambia eso, el sodio ingresa a la célula, sale el protón se suma al bicarbonato que tengo acá y forma nuevamente ácido carbónico. ¿Qué pasa? Se desdobla esto y el CO2 difunde sin problema, ¿verdad?, dentro, por supuesto, hacia el líquido intersticial. ¿Por qué? Porque es bastante volátil y el agua se elimina sin problema por la luz del túbulo. Entonces, en los segmentos proximales, ¿cómo es la secreción? Por medio del transporte activo secundario, intercambiador de sodio por protón, donde el 95% de los protones secretados se consigue de esta manera. Automáticamente, perdón, el ácido carbónico, ¿no es cierto? Y el desdoblamiento, justamente eso.
La combinación de los hidrogeniones con los tampones tubulares. Los hidrogeniones en exceso son secretados por los túbulos en dos formas: libres, una pequeña fracción, y eliminados por la orina, o combinados con los tampones intratubulares. ¿Cuáles tampones? Tampón fosfato y tampón amonio. El protón secretado en la orina se combina con un amortiguador diferente, ¿verdad?, al bicarbonato, y se va adicionando entonces, ¿qué cosa? Un nuevo bicarbonato al plasma. Entonces, acá tenemos el caso del tampón fosfato. Entonces, la combinación entonces del exceso de protones con los amortiguadores de fosfato y de amoníaco en el túbulo, que va a generar nuevo bicarbonato. Por ejemplo, cuando se secretan más protones al líquido del túbulo que bicarbonato que se ha filtrado, ¿verdad? Solo una parte de ese exceso de protones puede excretarse en forma iónica por la orina. ¿Y a qué se debe eso? A que el pH mínimo de la orina es alrededor de 4,5 aproximadamente. La excreción de grandes cantidades de iones de hidrógeno por la orina se logra fundamentalmente como combinando justamente el protón con los amortiguadores que están presentes en el líquido del túbulo. ¿Cuáles son los más importantes? El fosfato y el amoníaco. Existen también otros sistemas amortiguadores más débiles, por ejemplo, como el urato o el citrato, pero son menos importantes. Entonces, el sistema amortiguador fosfato transporta el exceso de protón en la orina y genera nuevo bicarbonato. Entonces, el sistema amortiguador de fosfato está compuesto por el hipofosfito y el hipofosfato. Ambos se concentran entonces ¿dónde? En la luz del túbulo, gracias a que el agua normalmente se reabsorbe en mayor medida que el fosfato en los túbulos renales. Entonces, ¿qué pasa? Aunque el fosfato no sea un amortiguador importante en el líquido extracelular, es mucho más eficaz en el líquido tubular. Entonces, otro factor que también hace importante al fosfato es el hecho de que tiene un pK alrededor de 6,8, ¿verdad? Y en condiciones normales la orina es ligeramente ácida con un pH cercano a la pK del sistema amortiguador del fosfato. Entonces, hay una diferencia importante donde tenemos que el proceso de secreción de protones a los túbulos es idéntico. ¿En qué sentido? Mientras exista un exceso de bicarbonato en el líquido tubular, la mayor parte de protones secretados se va a combinar con el bicarbonato. Pero cuando todo el bicarbonato ya fue reabsorbido y no hay más disponible para captar protón, el exceso de estos puede combinarse con el fosfato y con otros amortiguadores en el túbulo. Y ahí tenemos entonces que por cada hipofosfato de sodio que reacciona con un protón, se reabsorbe entonces un bicarbonato. Tengo en la luz del túbulo el hipofosfato de sodio, ¿verdad? Nuevamente por la bomba, ¿verdad? De sodio-protón contra transporte. El hipofosfato se elimina, pero ¿qué pasó? Yo tenía acá CO2, donde el CO2 nuevamente se une a la molécula de agua, forma el ácido carbónico, y el desdoblamiento de protones más bicarbonato hace que el bicarbonato pueda pasar. Por eso que dice, por cada hipofosfato de sodio que reacciona con un protón, se reabsorbe entonces un bicarbonato por medio primeramente esta bomba de sodio-protón, que vino de dónde? De este CO2 que difundió tranquilamente a lo largo de la membrana, ¿no es cierto? Se unió al agua, formó el ácido carbónico, fue desdoblado y se desdobló en qué? En bicarbonato que ingresa al interior de la célula, y el protón que prácticamente va a salir por medio del cotransporte, ¿verdad? Con el sodio. Entonces, ¿qué tenemos de todo esto, verdad? Nuevamente, se devuelve un nuevo ion bicarbonato a la sangre por cada hipofosfato de sodio, ¿verdad?, que reacciona entonces con un protón secretado. El transporte del exceso de protón por el sistema tampón del amoníaco habla de una regeneración del bicarbonato. ¿Qué pasa? Un segundo sistema amortiguador especial entonces del líquido tubular tiene una importancia cuantitativa incluso superior al del fosfato. Está formado entonces por el amoníaco y el ion amonio. Los iones amonio entonces se sintetizan a partir de la glutamina, que se produce sobre todo ¿dónde? En el metabolismo de los aminoácidos, sobre todo, ¿verdad?, en el hígado. Y la glutamina, entonces, que llega a los riñones, es transportada a las células epiteliales de los túbulos proximales, la rama ascendente gruesa, el asa de Henle, y los túbulos distales. Y una vez dentro de la célula, cada molécula de glutamina se metaboliza a través de una serie de reacciones para formar entonces al final, ¿qué cosa? Dos iones amonio y dos bicarbonato. Entonces el ion amonio se secreta hacia la luz del túbulo mediante un mecanismo de ¿qué? De contratransporte, que lo va intercambiando por sodio, ¿verdad?, que es reabsorbido. Entonces el bicarbonato es transportado a través de la membrana vasolateral junto con el sodio justamente reabsorbido al líquido intersticial y es captado por los capilares peritubulares.
Por tanto, entonces, cada molécula de glutamina metabolizada en los túbulos proximales se van a secretar 2 iones amonio en la orina y se reabsorben 2 iones bicarbonato, por supuesto, ¿verdad?, hacia la sangre. El bicarbonato que se generó por este proceso entonces corresponde justamente a un nuevo bicarbonato. Entonces en los túbulos colectores, ¿qué pasa? La adición de amonio, de ion amonio, al líquido tubular se produce por un mecanismo distinto. Ahí ya tenemos otra acción donde el protón es secretado, ¿verdad?, por la membrana tubular a la luz y se combina entonces con el amonio, ¿verdad?, o con el amoníaco, mejor dicho, para formar el ion amonio. Entonces, por cada glutamina metabolizada se va a secretar 2 ion amonio y se va a reabsorber 2 bicarbonato, donde en el túbulo contorneado próxima. Sin embargo, aquí hay un amortiguamiento en la secreción de iones protones por el amoníaco, donde cada ion amonio secretado se forma entonces un bicarbonato, donde en el túbulo colector. Entonces, ¿qué pasa? En los túbulos colectores, como decía, esa adición de ion amonio al líquido tubular se produce por un mecanismo distinto. ¿Por qué? Porque el protón es secretado por la membrana tubular a la luz, se combina entonces con el amoníaco, ¿no es cierto?, para formar ion amonio, y esos conductos colectores son permeables al amoníaco y se pueden difundir, ¿verdad?, fácilmente hacia la luz tubular. ¿Qué pasa? La membrana luminal, entonces, esa porción de los túbulos que es mucho menos permeable a quién, al ion amonio. Por lo que una vez que el hidrógeno ha reaccionado entonces con el amoníaco para formar el ion amonio, queda atrapado en las luces tubulares y es eliminado por la orina. Y ahí tenemos nuevamente que por cada ion amonio excretado se genera entonces un nuevo bicarbonato que se va a añadir justamente a la sangre. Son las formas entonces de regeneración del bicarbonato. ¿Cuáles son las alteraciones del equilibrio ácido-base? Desarrollo entonces puede ser una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de acidosis respiratoria habíamos hablado de disminución de la ventilación pulmonar, aumento, ¿verdad?, por supuesto, ¿verdad?, de la CO2, donde teníamos igual, ¿verdad?, la formación del ácido carbónico. Y en la alcalosis respiratoria la ventilación pulmonar excesiva, donde hay una disminución entonces de CO2. La alcalosis respiratoria, la compensación renal. Generalmente cuando tenemos algo respiratorio, el riñón es quien tendría, ¿verdad?, que compensarlo de alguna manera. Entonces, la compensación renal en alcalosis respiratoria crónica aumenta la ventilación. Si tengo una ventilación aumentada, ¿qué va a pasar? La presión parcial de CO2 va a estar baja y el pH va a estar aumentado. Entonces, en el aumento de la ventilación que tengo, disminución de PCO2 baja y el pH va a estar aumentado. Y por otro lado, eso, si yo quiero que el riñón pueda compensar, me va a llevar días. ¿Cuáles son las compensaciones que tiene que hacer? Disminuir la secreción de protones, disminuir la síntesis de amoníaco o disminuir, ¿verdad?, la excreción del ion amonio. ¿Eso qué va a llevar? Va a llevar a una disminución en la concentración de bicarbonato plasmático, ¿verdad?, que va a ser la compensación en el caso, ¿verdad?, del paciente con una alcalosis respiratoria crónica. En la acidosis metabólica, ¿qué ocurre? Incapacidad del riñón para eliminar los ácidos que se van formando, una producción excesiva de ácidos, una pérdida de bases por el organismo. Y en la alcalosis metabólica que hablamos, pérdida de iones cloruro, vómitos, por ejemplo, secundaria administración de alcalinos, como por ejemplo bicarbonato, que se suele usar mucho sobre todo para los pacientes que tienen gastritis, secundaria diuréticos, etc. Esto sería entonces la acidosis metabólica cuando haya una compensación respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo tengo un problema, ya sea de acidosis o alcalosis respiratoria, la compensación tiene que ser renal. Cuando yo tenga una acidosis o alcalosis metabólica, la compensación debe de ser respiratoria. La compensación, entonces en una acidosis metabólica, tengo que tener, ¿verdad?, una compensación primeramente respiratoria y evaluar después posteriormente qué va a pasar con el riñón. Entonces, si yo tengo un aumento en la acumulación de protones, ¿qué significa eso? Hay una disminución de bicarbonato plasmático, ¿verdad?, en la sangre, hay una disminución del pH. Entonces, si yo calculo que el riñón me ayude con eso, me va a llevar días. Si yo calculo que el pulmón tiene que ayudarme con eso, llevaría horas. ¿Cómo va a hacer el pulmón para regular este exceso de protones? Aumentando la ventilación, y con ello va a llevar entonces a una disminución de la presión parcial de CO2. ¿Qué yo espero que haga el riñón? Aumente la secreción de protones,
aumente la síntesis de amoníaco y aumente la cantidad de excreción de ácido de ion amonio. ¿Con eso qué va a hacer? Va a hacer que lleve la concentración de bicarbonato plasmático, ¿verdad?, a lo normal y tratar de reparar entonces esta concentración plasmática que está disminuida cuando estoy hablando entonces de una acidosis metabólica. Nuevamente es lo mismo. En la acidosis que tengo, acidosis respiratoria, tengo un pH bajo, quiere decir que es menor a 7.4, una presión parcial de CO2 aumentada, es decir, mayor a 40, y un bicarbonato igual a 24, ¿verdad? Pero en el caso de la acidosis respiratoria, ese bicarbonato es mucho mayor, está muy aumentada. ¿Por qué la flecha tiene distinta, es una más gordita que la otra? Porque está indicando el trastorno primario. En la acidosis respiratoria, el trastorno primario, ¿cuál es? Es el aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, las características de los trastornos acidósicos primarios. Cuando hablamos de acidosis respiratoria, el primario entonces es el aumento de la presión parcial de CO2 que está por encima de 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué puede ser eso? Enfermedades obstructivas, bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, una enfermedad restrictiva o una lesión del centro, ¿verdad?, o las vías donde sabemos que está justamente la regulación de la respiración. La acidosis metabólica que tiene una disminución del pH menor a 7.40 y el trastorno primario, ¿cuál es? Es el descenso de bicarbonato. No está en 24 miliequivalentes por litro, está mucho menor. Entonces por eso es que la flecha está más gordita hacia la zona del bicarbonato. Y también acompaña ahora a la disminución de la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Por qué puede ser eso? Un paciente que esté con un cuadro de gastroenteritis, diarrea, vómito de contenido intestinal o que esté debutando, ¿verdad?, con diabetes o esté con una descompensación metabólica, una cetoacidosis diabética, por ejemplo. ¿Cuáles son los principales trastornos entonces del equilibrio ácido-base? La acidosis respiratoria que cursa con pH bajo, aumento de la concentración de bicarbonato, aumento de la concentración de presión parcial de dióxido de carbono y la respuesta compensatoria es el riñón. ¿Cómo va a compensar? Aumentando la excreción de ácido y la reabsorción de bicarbonato. Si yo tengo una alcalosis respiratoria, tengo un pH aumentado, pero que tengo una disminución en la concentración de hidrogeniones porque son inversas. Un bicarbonato bajo y una presión parcial de CO2 baja. ¿Cómo va a compensar eso el riñón? Con la disminución, ¿verdad?, de la excreción de ácido y la excreción de bicarbonato. En la acidosis metabólica tengo un pH bajo, un bicarbonato bajo y la PCO2 puede ser normal. ¿Cómo compensa el pulmón? Hiperventilando y llevando a una disminución entonces de la presión parcial de CO2. Cuando hablamos de una alcalosis metabólica, hablamos de que tengo un pH aumentado mayor a 7.45, el bicarbonato está aumentado en la alcalosis metabólica, perdón, y la PCO2 puede ser normal. ¿Cómo compensa eso el pulmón? Con hipoventilación y el incremento de la presión parcial de CO2. Entonces, como verán, estos son los principales trastornos, ¿verdad?, del equilibrio ácido-base que debemos de saber para poder entender entonces cómo va a comenzar a regular entonces el riñón, y no solamente el riñón, sino también el pulmón, para que mantengan en equilibrio justamente el pH sanguíneo. Con eso terminamos entonces la clase de hoy y esperamos, ¿verdad?, en la retroalimentación, por supuesto, de la clase asincrónica. Muchas gracias.